Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este primer video podcast en nuestro Mold Week en alianza con Krauss Maffei México. Y hoy tenemos el gusto de compartir este escenario con grandes invitados en los cuales, como verán, en esta semana tocaremos temas muy relevantes no solamente de la industria del plástico, sino también cómo estamos digitalizando el ambiente plástico en conjunto con Siemens. Y no es para nada menos, me acompaña un gran panel encabezado por el ingeniero Alejandro Sánchez de Krauss Maffei México, al igual que José Luis García, quien también forma parte del equipo técnico de Krauss Maffei México, y un gran invitado especial, el ingeniero José María Rebollo. Me gustaría comenzar, Alex, invitados, si se presentan y nos mencionan un poco de cuál es la posición y el rol que tienen hoy en día en la industria, y para usted, ingeniero Rebollo, ¿cuál es la compañía en la cual hoy nos representa? Ok, actualmente estoy trabajando para un distribuidor de plásticos que se llama Químicos y Plásticos Centurión, y mi función básicamente es desarrollo de nuevas aplicaciones y buscar la certificación de productos dentro de la industria automotriz, eléctrica y electrónica. ¿Dónde se encuentra su empresa, ingeniero? La empresa se encuentra en la Ciudad de México y tiene sucursales en Monterrey, Guadalajara, Silao y Querétaro. Excelente, muy buenos días y bienvenido. José Luis. Bueno, pues buenos días, me presento con ustedes, mi nombre es José Luis García, tengo pues ya larga trayectoria en Krauss Maffei, 16 años, en los cuales pues he pasado por varias etapas, entre ellas la más importante es la última, que es capacitación. Me toca dar la capacitación para todos los tipos de máquinas de inyección, todos los tipos de controles que tiene Krauss Maffei, procesos de materiales y lo que también manejamos como mantenimiento preventivo. Finalmente, Alejandro, si nos comentas un poco y a la audiencia tu experiencia y posición actualmente dentro de Krauss Maffei México. Gracias, Juan Pablo. Bueno, yo estoy actualmente como gerente de ventas en la región Bajío y Occidente, y pues también hay algo del desarrollo que he tenido, no solo en Krauss, sino en la industria en general, bastante en proyectos enfocados a proyectos llave en mano. Me he especializado también en lo que es la gestión de la energía y también en lo que es project management y branding y lealtad y fidelidad con clientes. Bueno, pues como podrán darse cuenta es un panel muy completo y precisamente aprovechando la experiencia y la presencia del ingeniero Rebollo, que mencionaba muy bien que se dedica al tema de resinas. Toda esta parte de la industria plástica tiene muchos componentes, como bien sabemos, que van desde la ideación de un producto hasta el desarrollo tal vez de una planta totalmente dedicada al servicio de inyección de plástico. Pero en muchas ocasiones todo esto parte desde lo más fundamental, que es en sí el diseño de un componente plástico. Y esto va hermanado no solamente con el diseño del componente, sino también cómo lo fabricamos, ¿no? Es decir, necesitamos una herramienta que sea capaz de realizar las tareas necesarias o bien poder fabricar ese componente no solo con la calidad, sino también con la durabilidad y confianza que requiere hoy día la industria plástica. Y no me dejará mentir, ingeniero, y también José Luis, en esta ola de transformación y en los últimos cambios que tenemos en la industria, el mercado es muy cambiante en cuanto a sus necesidades. Y lo que necesitaba el consumidor o el cliente final en cuanto a la calidad del componente, el diseño y de los componentes como tal, ha cambiado enormemente en los últimos 10 años. En este punto, ¿cuáles son los retos que ustedes identifican que comúnmente se enfrenta la industria plástica en temas de diseño de componentes? Es decir, hoy en día los autos, los componentes son de superficies más sofisticadas, requieren estar expuestos a condiciones mucho más extremas, llámese calor, condiciones de salinidad, durabilidad. ¿Y cuáles son esos retos en los que hoy nos enfrentamos en la industria al momento de diseñar un componente que esté a la altura de las necesidades de nuestro cliente? Creo que es una pregunta muy interesante que tiene varias aristas. Yo diría que uno de los principales retos que tiene la industria plástica de hoy en día está muy relacionada con los requerimientos finales del usuario, ¿no? En este caso pudiera ser el OEM, si es automotriz, o si es la industria eléctrica y electrónica, que cada día se sofistica más porque requiere de materiales
que tengan una resistencia a la temperatura, grasas, aceites, productos químicos, y que en última instancia también sean autoextinguibles, ¿verdad? Que por la cuestión de la temperatura que se maneja normalmente en piezas tales como arneses, conectores, manifolds, sí se requiere de la selección de un buen producto para que el usuario final esté contento con ello, ¿no? Bien. Alex, ¿cuál es tu opinión en toda esta experiencia que tienes en todos los años que llevas de experiencia en Krauss-Maffei? Esos retos que tú has identificado, cuéntanos un poco. Sí, Juan Pablo, es bien interesante cómo se están dando actualmente los cambios. Vemos mucho lo que es la industria automotriz como motor también para todo el resto de las tecnologías en la inyección de plástico. Y ahí encontramos, como lo mencionó el ingeniero Rebollo, bastante requerimientos diferentes para los vehículos eléctricos. Desde lo que son también todos los contenedores donde están las baterías, resistencias a temperaturas para que también puedan resistir ambientes que anteriormente no se daban en los vehículos, diseños de alto brillo, mucho, y que eso es ya al día de hoy, ya no es algo que estemos proyectando algo a un futuro, ya es algo, una realidad, son también diseños que se tienen que estar verificando. Actualmente tenemos varios proyectos que se están pues revisando, se están también pues rediseñando junto con nuestros clientes, con nuestros ingenieros de procesos, de aplicaciones en Múnich, en Alemania. Y pues bueno, te encuentras aquí con materiales que antes no se utilizaban, que se han perfeccionado, geometrías también que se necesitan nuevas. Pero mencioné lo de las baterías, pero también para lo que es todo el tren motriz es totalmente diferente. En algunos otros casos también materiales que se tienen que reutilizar o que se tienen que hacer más amistosos con lo que es el medio ambiente, y que esto te demanda pues maquinaria también más especializada. Y no solamente inyección, a veces también son otros procesos que se tienen que complementar. Entonces aquí este momento de transformación, de disruptivo, pues vienen cosas bien interesantes que seguro quienes nos están escuchando, nos están viendo, también lo están viviendo. Es correcto, y creo que damos en el clavo cuando hablabas, por ejemplo, que hoy en día, por ejemplo, en la industria automotriz hay muchos componentes que anteriormente en modelos, vehículos antiguos, llamémoslo así, eran partes mecánicas metálicas. Y hoy en día lo estamos reemplazando por componentes totalmente plásticos, ¿no? Y aquí el tema de materiales juega un punto importante porque bien decías, no solamente necesitamos un material que cumpla con la función del componente, sino que también sea amigable con el medio ambiente o que pueda cubrir las exigencias que tenemos, por ejemplo, del medio en donde trabajará esa pieza, o simplemente que sea una pieza que dé un valor o un grado de innovación. Y es aquí en donde una de las preguntas es, con este diseño tan complejo que tenemos hoy en día, por ejemplo, en la industria automotriz, en donde las superficies, en donde las formas son cada vez más irregulares en los componentes y en donde los componentes hoy en día están expuestos a muchos más factores, ¿qué tipo de herramientas son las que necesita una industria como la industria del plástico para mantenerse vigente y para seguir pues esta marcha o este ritmo que tal cual estamos teniendo en la industria? José Luis, en tu experiencia, ¿cuáles son esas herramientas que has visto que se incorporan dentro de la industria plástica y que nos ayudan a que el diseño, y no solamente el diseño, sino también el validar esa parte de la funcionalidad del componente, pues sea un éxito? Bueno, mucha de la cuestión de inyección de pieza ya como producto final necesita de alguna forma validar moldes que de alguna forma salen con nuevos diseños, y muchos de ellos tienen que ver con partes de la seguridad del coche o parte de la estética del coche, pero también el aligerar
el coche, que un coche sea más veloz o menos veloz, pues tiene que ver la parte de la pieza plástica. Entonces, lo que yo he visto y como experiencia, yo he trabajado mucho en industria plástica, ellos tienen muchas pruebas destructivas, no sé, a base de destructivas de bases salinas o pruebas destructivas mecánicas, que es lo que deben de tener. ¿Por qué pruebas destructivas mecánicas? Porque ellos tratan de inyectar piezas que tengan cierta resistencia, que cuando se ejerce un esfuerzo mecánico sobre ella, verificar que va a ser segura para que, por ejemplo, en la industria automotriz, pues que tenga mayor resistencia o mayor protección a quien vaya manejando el coche y que le brinde esa seguridad. Si hablamos de la parte de empaque, pues que la pieza que yo vaya a inyectar, que tenga la resistencia mecánica que me soporte la cantidad de material que va a poder soportar esa pieza mecánica. Entonces, parte de lo que yo necesito para saber si esa pieza va a cumplir con las condiciones o necesidades de la pieza final es una prueba destructiva, pero también pruebas que de antemano, antes de tener el molde, me ayuden un poco a saber la parte del proceso de inyección, qué parámetros van a ser los más importantes para obtener piezas de buena calidad y que al final me brinde la necesidad final de ese producto. Y creo que aquí es en donde la industria del plástico empieza su punto de digitalización. En años anteriores, hace 10 años, cuando hablábamos con, por ejemplo, un constructor de moldes, un fabricante de moldes, en muchas ocasiones este tipo de pruebas eran comunes, ¿no? Mandaban a realizar un prototipado rápido y tenían que hacer toda una serie de ensayos que no solamente son costosos, sino que también conllevan bastante tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy en día en la industria tenemos herramientas digitales que nos permiten tomar un gemelo digital, es decir, la pieza digitalizada, la pieza en 3 dimensiones, y poder hacer todas esas pruebas que necesitamos. Validar materiales, por ejemplo, o simplemente visualizar parámetros del proceso, como pueden ser temperaturas, algunos posibles defectos que tenemos en los plásticos, que podemos corregir desde la etapa del diseño, o simplemente validar la durabilidad. Ingeniero, ¿cómo ha visto la adopción de este tipo de softwares o de tecnologías al día de hoy, haciendo una especie de contraste de la industria del plástico hace 10 años con lo que tenemos hoy en día con toda esta explosión de herramientas digitales? Bueno, yo creo que ha habido un avance sustancial en el uso más preciso de este tipo de herramientas, ¿no? Una de las cosas que mencionó José Luis y Alejandro es el proceso básicamente se inicia con la selección de materiales y base a la selección de materiales nos tienen que definir previamente el usuario final cuáles van a ser los requerimientos finales de esa pieza y en base a eso se selecciona el material porque al seleccionar el material tienen todos diferentes características y esas características se deben de adoptar en el molde. Y entonces los procesos de simulación de cómo llena la pieza en el molde, de qué espesor de pared es el requerido y demás, son los que las nuevas herramientas digitales nos ayudan a los ingenieros que estamos dedicados al desarrollo de piezas y diseño de las mismas a ser más efectivos y tener piezas en menor tiempo, ¿verdad? Y a la vez de mejor calidad y con la certidumbre de que va a funcionar ese material, ¿no? Pero sí es muy importante desde el principio tener en consideración cuál es el material que se va a emplear, porque en base a eso pues se diseña todo el herramental y demás, ¿no? Pero las herramientas, tal y como tú lo estás planteando, han sido de un beneficio para la industria substancial. Exacto. Y Alex, en tu experiencia con todo el conocimiento y sobre todo el aprendizaje que nos puedes dar de los equipos de Krauss-Maffei, creo que de esta parte digital podemos desprender factores que son importantes en nuestro proceso, que pueden llevarnos a decidir si abrimos una nueva línea o ampliamos una nueva línea o simplemente a elegir la máquina correcta, porque es de este tipo de simulaciones o de escenarios
en donde podemos obtener factores críticos para el proceso, desde un tiempo ciclo de inyección, es decir, inyectar, compactar, enfriar y expulsar, hasta otros puntos que pudieran darnos, por ejemplo, una directriz de si el proceso que estamos llevando de inyección es correcto. En tu experiencia, la adopción de estas tecnologías, ¿cómo ha mejorado el proceso de inyección ya en las plantas al momento de llevar a cabo tal cual el desarrollo de una nueva línea de inyección o simplemente comenzar con la producción de un modelo? Sí, sí, bueno, es algo bien interesante porque también estamos viviendo momentos donde se están empezando a producir piezas que antes no se tenían dentro del vehículo. Mucho, por ejemplo, lo que es la tecnología LED, de todo lo que es la iluminación, tanto para lo que son los faros delanteros, faros traseros, incluso iluminación en el mismo habitáculo del vehículo que no se tenía antes. Y que todo esto, entre tú mejor lo hayas manejado de forma digital, que hayas hecho todos los modelados de reología, de comportamiento, de proceso, que mucho te va a ir a dar el diseño del molde, pero que también te va a ayudar a tener una mayor precisión en lo que vas a tener como proceso y qué vas a necesitar de la máquina. Para materiales de ingeniería, principalmente, que te dé una mejor pauta de qué es lo que tú vas a estar moldeando y que nos estamos enfocando para lo que es la industria del plástico en la automotriz. Pero si lo vemos también para otras industrias, como lo que es empaque, como lo que son artículos en el hogar o tantos lugares donde también lo utilizamos, que también tenemos que contemplar la reutilización, esa economía circular de captar materiales reciclados, volverlos a procesar y también todo esto, si tú lo tienes modelado digitalmente, desde lo que es el concepto de la pieza, desde lo que son las propiedades mecánicas, mucho vas a poder también entender el proceso, cuáles van a ser los parámetros, los límites, para poderlo hacer eficiente, de calidad, rentable y lo más preciso a lo que tú proyectaste contra lo que estás procesando. Que bueno, ahí también está en intermedio la planta, pero bueno, Claro. hasta ahora termino en esta parte la respuesta. Y si se dan cuenta, en muchas ocasiones las buenas ideas, como decimos a veces en la industria, no son nada sino un plan exitoso de ejecución. Y con esta industria tan cambiante, es decir, hoy en día los productos requieren de una mayor complejidad, mayor variaciones, mayor personalización. Lo vemos, por ejemplo, no solamente en los vehículos automotrices que podemos configurarlos totalmente a nuestras necesidades o gustos, sino también en otras tantas cosas que hacen que la respuesta del fabricante de moldes sea lo más rápida posible, no solamente para atender la necesidad local del mercado, sino también de la competencia que tenemos con mercados europeos, asiáticos, inclusive con el mismo mercado latinoamericano. Entonces, José Luis, con tu experiencia en todos estos años en capacitación, ¿cuáles son los retos a los que nos debemos de enfrentar ya pasando, no solo ahora sí que librando la parte de diseño, cuando nos vamos a la construcción del molde, a la fabricación de la herramienta, que es de donde nace la pieza? ¿Cuáles son los retos que tú has identificado que tenemos hoy en día ya no en el diseño, sino en la manufactura del molde? Bueno, ya hablando de manufactura del molde, y lo que yo he visto mucho ya en el proceso de inyección es seleccionar materiales que tengan un intercambio de calor para disipar ya cuando la pieza está inyectada dentro de la cavidad, disipar de mejor forma ese calor. Mucho de lo que yo he visto y me he encontrado que tienen mayor problema es que tienen un molde que tiene muchos circuitos y de pronto nada más ponen una sola entrada y una sola salida de agua. Entonces, esa forma de disipar el calor no es la correcta. Entonces, un molde bien diseñado tiene varios circuitos de enfriamiento donde tengo una entrada, una salida y tengo una buena disipación del calor para la pieza. La otra es la forma mecánica
en cómo tú vas a expulsar la pieza. O sea, yo la puedo hacer de una expulsión totalmente frontal y soltar la pieza, o que llegue un robot y la agarre. Pero muchas veces no es tan fácil tener diseños de moldes así tan fáciles de expulsar. De pronto tengo partes mecánicas que tengo que mover con hoyos, sacar los hoyos o los cores que se le llaman, para que después suceda una expulsión. Entonces, un molde, cuando mayor complejidad tiene en la parte de la expulsión y mover hoyos, tengo que meterme a situaciones más, no difíciles, sino tratar de comprender cómo es el movimiento del molde. Todo esto, si ya está digitalizado y de alguna forma hay grandes ayudas para comprender cómo es la expulsión y el movimiento de cada molde, eso es lo que me haría una parte más fácil de un diseño de molde. Entonces, hablando otra vez, la parte de enfriamiento de la pieza y la parte de la expulsión. Y otra parte muy importante, saber escoger el número, cantidad de piezas o de cavidades dentro de un molde. Muchas veces tratamos de meter una gran cantidad de piezas y no hacemos una inyección o una inyección equitativa balanceada de la pieza. Entonces, muchas veces el meter tantas piezas hacen más complejo un molde. Entonces, el meter menos piezas, pues también me va a redituar, pues, ¿para qué hago un molde tan caro si nada más voy a meter 4 piezas? Pero sí tratar de hacer un diseño de molde en donde las cavidades tengan el llenado perfecto, para que la gente que ya esté de alguna forma llenando el molde no tenga que balancear ese molde con otras necesidades que de alguna forma no deberían de trabajar dentro de ese molde, ¿verdad? Claro. Entonces, de pronto me dicen, a ver, si el molde es de colada caliente, bájale a tal zona para que esta pieza llene bien y esta pieza llene mal. O la otra parte más crítica, tápale la cavidad al molde. Y taparle la cavidad a un molde significa desbalancear el llenado, pero también desbalancear la fuerza de cierre. Claro. Entonces, esa parte también la tenemos que de alguna forma tener en cuenta como diseño de molde. Y en todo esto también va la manufactura implícita, porque hacer un cambio de ingeniería en un molde, como cambiar una línea de enfriamiento, tapar una cavidad o simplemente una reparación, ¿no? Alguno de los cores o de los insertos se desgastó, se rompió o necesita ser reemplazado. No es tan sencillo como cambiar una llanta, y necesitamos en la industria que el tiempo de fabricación de estos componentes o el tiempo de manufactura de estas modificaciones sea el más rápido posible, porque necesitamos que el molde vuelva a inyectar o darle la respuesta rápida a nuestros clientes. ¿Qué tecnologías ven ustedes, y abro esta pregunta al panel en general, que están moviendo hoy en día a que esa manufactura de moldes sea más efectiva? No solamente en el funcionamiento del molde, sino en el que al final del día un cliente pueda tener su herramental en el menor tiempo posible. ¿Cuáles son esos factores que están moviendo a que la industria mexicana de construcción de moldes tenga esa respuesta tan rápida y asertiva como la tenemos hoy en día, por ejemplo, contra el mercado asiático? ¿Cuáles son los factores que ustedes puedan identificar? Bueno, algo que yo he visto constantemente, más en este año, que hay cambios constantes de ingeniería. Y esto se da mucho también regresamos aquí con los vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque también son piezas, incluso son módulos, son componentes que anteriormente en los vehículos a combustión no existían. Entonces también tienen que estar simulando las condiciones externas a las cuales van a estar sometidas, vibraciones, temperaturas, esfuerzos mecánicos, y que tienen que estar evaluando para que también lo que ellos van a inyectar, lo que ellos van a diseñar, a producir, sea eficiente, eficaz en la funcionalidad. Y entonces, pues todos estos modelos también con los software son los que reciben toda esta información para poder prever precisamente lo que pueda llegar a pasar. Y eso sí me ha pasado en varios proyectos que están rediseñando, están trabajando, y esto es gracias a todo lo que es la digitalización y a todo lo que es esta simulación y generación de ambientes ya de una forma digital,
numérica, algoritmos, matemático, que te alimentan a las variables que te interesan a ti también conocer. Claro. Ingeniero, ¿qué Sí, factores ha identificado? Una de las cosas que sí es importante considerar también, al igual que lo que menciona Alex, es que la geometría de las partes hoy en día es un poco sofisticada, ¿no? Son geometrías que tienen una complejidad alta, y el diseño del molde debe de estar acorde con eso, ¿no? Una de las cosas que mencionó José Luis es, tú debes de estar consciente de que la máquina va a moldear un determinado material. Esa máquina, si es un material que tiene diferentes cargas, ahora está muy sofisticado el uso de las fibras de carbón, Claro. Grafito, y algunos otros compuestos, debemos de tener en cuenta la metalurgia que se debe usar en el molde, en las cavidades, el enfriamiento adecuado que debe tener las cavidades para que realmente, el molde es un intercambiador de calor. El calor que genera a la hora de estar entrando a las resinas lo tienes que disipar a través de las diferentes salidas de agua y mantener el molde relativamente refrigerado para que las piezas se formen, cristalicen dentro del molde y eyecten las piezas. Claro. Y realmente el reto más importante es que los ingenieros que van a diseñar la pieza tomen en consideración el conjunto completo, ¿no? El material que van a usar, la metalurgia y la selección de la máquina. Claro, inclusive el mismo método de manufactura, ¿no? En ocasiones, pues los talleres pequeños con equipos de mecanizado regulares de 3 ejes, pues pueden hacer cierto tipo de trabajos, pero hoy la complejidad y la gran, llamémoslo así, explosión que tenemos en cuanto a formas libres en los componentes de cualquier índole, nos llevan a que los talleres no solamente tengan una máquina o un centro de mecanizado de 3 ejes, sino requieran otro tipo de procesos especiales, como erosión por penetración o máquinas de 5 ejes. Finalmente, José Luis, ¿tú cómo has visto la adopción de estas nuevas tendencias en cuanto a maquinado o fabricación más sofisticada? Y un punto importante que puede ser, por ejemplo, la manufactura aditiva de metal para hacer, por ejemplo, diseños de enfriamiento, volviendo al tema de enfriamiento, de canales conformados. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu experiencia de cómo está moviéndose la industria hacia esas nuevas vertientes? Les cuento algo de experiencia que alguna vez me parecía muy ilógica, pero mucho en la industria automotriz decían, para que mis necesidades de producción sean justo a tiempo, just in time, y si mi molde se llega a dañar, mejor me compro 2 moldes. Pero comprarte 2 moldes de una característica de un diseño automotriz sale muy caro. Claro. ¿Qué es lo que he visto actualmente y que no tienen muchas de las industrias mexicanas? Por ejemplo, tú hablabas de mecanizados. El mecanizado actualmente todavía trabajan con softwares pues, que ya quedaron muchos en la historia y que no han de alguna forma tratado de poner nuevos softwares para que esa digitalización, por ejemplo, de las piezas, normalmente lo que yo más cambio o trato de cuidar en el molde es una cavidad. Claro. Si la cavidad se me llega a dañar, que yo tenga el respaldo de todo ese diseño y encontrar gente que tenga de alguna forma centros de maquinados que de alguna forma me puedan interpretar ese diseño, ¿no? Pero de una forma muy rápida. Y la otra es los tipos de materiales que tenemos aquí en México. No todos los tipos de materiales, y como hablaba el ingeniero Rebollo, no todos los tenemos aquí de entrega inmediata, ¿no? Entonces, ese tipo de materiales con los que se hacen los moldes, muchas veces son traídos de otra parte del mundo, ¿no? Del planeta. Si no nos anticipamos a que si ya sé que yo tengo ciertos moldes con ciertos metales o ciertos materiales específicos para mi molde, cuando suceda algún problema de una cavidad,
no voy a poder actuar en forma rápida. ¿Ok? Entonces, lo que sí, y he conocido mucho hay muy pocas empresas aquí que han tenido centros de maquinados o, como tú lo decías también, máquinas de erosión ya más actualizados son muy poca gente. Entonces, si yo me pongo a analizar, a ver, ¿cuál es la respuesta de tratar de hacer una pieza nueva o una cavidad nueva aquí en México? Pues es muy poca. Claro. Y a lo mejor esa gente que tiene la capacidad está de alguna forma, muy llena de trabajo. Claro. Y de pronto la tengo que mandar a hacer a otra parte del mundo. Y entonces eso me va a tardar incluso tiempo. Si yo puedo trabajar el molde sin esa cavidad, pues lo hago trabajar, pero de alguna forma tomando en cuenta que si yo no trabajo esa cavidad, también el daño del molde va a ser de alguna forma también muy crítico. Y el impacto económico, ¿no? Porque al final del día, sí, el parar una máquina o el simplemente no tener nuestra eficiencia en el nivel óptimo deseado, pérdida para nuestras compañías. Así, ahora tú me preguntabas de los sistemas de refrigeración, o sea, circuitos de refrigeración. Nosotros nos acostumbramos a que tengo circuitos de refrigeración y le hacemos pasar una cantidad de agua a chorros, ¿no? Sin tomar en cuenta que también el diseño de molde me va a decir qué cuestión de temperatura y qué cuestión de presión voy a tener a la entrada y qué cuestiones voy a tener a la salida. Claro. También. Si yo no trabajo con esa información que ya me da el diseño del molde, yo no voy a saber también qué equipo va a ser el necesario para que yo enfríe ese molde. Entonces, de pronto dicen, pues lo mismo métele este sistema de enfriamiento que tenía el otro molde, sin darme cuenta que no tengo las necesidades para trabajar ese molde. Y de pronto, aunque yo tenga el mejor sistema de enfriamiento, no lo van a probar. Exacto, entonces una parte no todo es la geometría, ¿no? Sí, no. Sino también la ingeniería que hay detrás. Y precisamente con estos comentarios me gustaría, pues a manera de conclusión, ¿cuál es en su experiencia el rumbo con toda esta plática y en la experiencia y el área que cada uno representa? ¿Cuál es el rumbo que está tomando la digitalización hoy en día en esta etapa tan importante que es el diseño y la fabricación del molde? ¿Cuál es su percepción de hacia dónde estamos caminando, ingeniero? Bueno, yo siento que ahorita en estos momentos una de las cosas más importantes que debemos de tener en cuenta es preparar muy bien a los nuevos ingenieros, que conozcan perfectamente bien los materiales, que sepan lo que puede hacer una máquina, que puede también el equipo periférico, que también es muy importante. Claro. Diseñarlo de acuerdo a las características que van a tener. Ahora, en la cuestión de moldes, sí es importantísimo el hecho de que tengamos los materiales y más sofisticados, ¿verdad? Ya las cavidades previamente preparadas. Mi experiencia me dice que realmente cuando tú diseñas el molde de inicio, debes de hacer las cavidades con el mismo acero, ¿sí? Con la misma barra, con el mismo conjunto de metales, porque si tomas un pedazo de acá, otro pedazo de acá, ya la disipación de calor es diferente, el llenado de la pieza es diferente y entonces empiezan los problemas. Es un conjunto de variables que empiezan. Nosotros debemos de manejar la máquina y los equipos, no al revés, ¿no? Claro. O sea, nosotros debemos de tener la capacidad para en un momento dado tomar la decisión y estar preparados para poder resolver el problema. Ahora, en el aspecto que mencionas de digital, creo que hoy en día los nuevos ingenieros, los ingenieros más jóvenes, nos llevan un poquito o un mucho de experiencia con respecto a los que estábamos acostumbrados a irnos con los sistemas convencionales, ¿no? Entonces, esa amalgama que existe entre la gente joven y la gente que tiene más experiencia, siento yo que es lo que a las empresas les ha dado un crecimiento estable y
a la vez que han tenido el diseño adecuado de sus productos en tiempo y forma, ¿no? Claro, gracias. José Luis, desde tu posición, ¿hacia dónde ves que camina la industria del plástico en este tema de digitalización? Bueno, hablando ya en conjunto molde-máquina, si yo conozco bien, y como decía el ingeniero Rebollo, estudiar qué tiene mi molde y cómo manejarlo, yo voy a saber de alguna forma qué parámetros voy a poner en mi máquina. La máquina tiene, y cualquier máquina, tiene la capacidad de registrarme ciclo a ciclo todo un proceso de inyección. Esa parte que llamamos nosotros control estadístico de proceso y que la máquina me lo va registrando ciclo a ciclo, es una herramienta muy importante, hablando desde el punto de vista digital, que nos va a servir para aplicarla en un moldeo científico. El moldeo científico no es más que tratar de interpretar toda esa información que yo traigo de la máquina y que de alguna forma me va a decir, mira, tu molde está diseñado así, pero mira, te está entregando esta condición de inyección o te está entregando este tiempo ciclo. Entonces, ¿qué es lo que tú puedes ocupar para esta parte digital y en qué parte de tu máquina o de tus parámetros puedes cambiar para que este molde siga trayendo el mismo diseño para el que fue hecho? ¿Ok? Entonces, la parte de, como yo lo veo luego así futurista, es que de alguna forma cuando alguien diseña un molde y que por ejemplo ocupa un Mouldflow, que ese Mouldflow de alguna forma me va a dar la información para que yo parametrice mi proceso. En un futuro, así como yo lo veo, a lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Ya te traigo tu molde, pero ¿qué crees? También ya te traigo tu proceso. ¿Vale? Aplícalo y esas van a ser las bases para las cuales tú vas a iniciar tu proceso de inyección. Ahora, dale el punto fino para obtener una pieza bien inyectada. Algo que en la industria digital llamamos el gemelo digital, ¿no? Exacto. Y al final, pero no menos importante, Alex, ¿cuál es tu visión de nuestra industria en cuanto al diseño y fabricación del molde para caminar hacia la parte digital? Sí, Juan Pablo. Bueno, es contundente también el hecho que va a ser un cambio. Lo vemos ya en algunos países de la Comunidad Europea. Para el 2030, en muchos lugares ya no va a haber vehículos a combustión interna. El rediseño de los vehículos va a ser algo tremendo lo que se va a dar. Para darnos una idea, está alrededor en números redondos entre 90 a 95 millones de vehículos que se están produciendo anualmente y que eso representa en promedio alrededor de 500 plataformas de vehículos en todo el mundo, entre las diversas marcas que hay. Entonces, de aquí al 2030, en algunos países al 2040, como México, que ya está también proyectado esos plazos también para lo que es el cambio a este tipo de energía eléctrica para la movilidad, va a ser lo que vamos a ver en las siguientes décadas y va a ser lo que se va a necesitar para responder más rápidamente en lo que tú comentaste de la parte del modelo del gemelo digital. Y solamente va a ser posible la velocidad de esos cambios y que sean eficaz de forma digital. Excelente. Y pues bueno, se nos ha ido el tiempo volando. No me queda más que, pues a manera de conclusión, cerrar con este comentario en donde hoy en día la unión del mundo físico y el mundo virtual, pues básicamente es el peldaño que nos va a ayudar a llegar al siguiente nivel en nuestra industria, desde el simple diseño correcto de un componente, la manufactura eficaz del mismo y tener esa versatilidad de responder a estos cambios tan vertiginosos que tiene nuestra industria hoy en día. Finalmente, pues hemos llegado a la conclusión de este capítulo. Agradezco a nuestros invitados, Alejandro, José Luis, al ingeniero Rebollo por acompañarnos y a toda la audiencia, nuevamente gracias por enlazarse a este video podcast y les recordamos que la siguiente emisión hablaremos
no solamente del tema de los parámetros y todo esto que hoy conversamos con nuestro panel de expertos, sino que también abordaremos el punto importante que es la maquinaria y la relevancia que tiene el gemelo digital, la información que obtenemos del proceso para una correcta selección de nuestro equipo. Los invito a que se unan a nuestra siguiente sesión. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.